Minutos después de haber jurado como jefe de Estado colombiano, se cumplió la primera orden impartida por el presidente Abelardo de la Espriella, esto en materia de seguridad. Alejandra, el IMPEC trasladó a 117 presos de alta peligrosidad, la mayoría de ellos vinculados a negociaciones de paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Erika Zapata, cuéntenos, ¿cuántos fueron trasladados desde cárceles antioqueñas? Catalina, muy buenas tardes. Yo los saludo precisamente desde el municipio de Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá, para hablarles de esa noticia. Estoy específicamente en la cárcel de máxima seguridad, en la cárcel La Paz, porque miren, aquí en las últimas horas se ha cumplido el traslado de 106 cabecillas de bandas delincuenciales que generaban todo tipo de afectaciones en el departamento de Antioquia. Hay que aclarar lo siguiente, son 117 los trasladados de centros penitenciarios a nivel país, cabecillas de bandas delincuenciales. 14 de ellos aquí en el departamento de Antioquia habían participado del polémico tarimazo en el centro administrativo La Alpujarra. Entre esos cabecillas trasladados de este centro penitenciario estamos hablando de aquellos que pertenecían a la mesa de diálogo de paz del gobierno saliente del expresidente Gustavo Petro, que se le responsabiliza de todo tipo de delitos como extorsiones, secuestros, homicidios, concierto para delinquir y también desplazamientos. Hay que decir que este centro penitenciario también ha sido centro precisamente de diferentes polémicas. Este video corresponde al momento cuando el IMPEC, bajo un fuerte esquema de seguridad, traslada cabecillas de las bandas delincuenciales más peligrosas de Antioquia, de la cárcel de Itagüí La Paz, a otros centros penitenciarios del país. Esta es una de las primeras decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella. Se les acabó la fiesta a los criminales y yo solo espero que cada vez haya más contundencia contra el crimen y eso es lo que va a pasar. Un presidente como Abelardo de la Espriella que ya se puso del lado de la fuerza pública y no de los criminales, de la ciudadanía y no de los criminales, como hizo Petro. A nombre de las víctimas del conflicto armado, todavía se seguían cometiendo delitos de desplazamiento, de amenazas, de asesinatos, y entre otros. Por eso pedimos a las autoridades que realmente se investigue y se sancionen estos hechos que se venían cometiendo. Y es muy importante que estos hechos no queden en impunidad y a nombre de las víctimas que se haga justicia. Entre el traslado de los 117 delincuentes que ordenó el presidente Abelardo de la Espriella, 106 permanecían recluidos en la cárcel de Itagüí. Uno de los más sonados es alias Douglas, jefe histórico de La Terraza y uno de los cabecillas de la oficina de Envigado. Actualmente cumple una condena de 32 años de prisión por delitos como extorsión, secuestro y además fungía como vocero principal de la mesa de paz sostenida con el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Hoy sacaron de la cárcel de Itagüí a varios de los cabecillas más peligrosos del Valle de Aburrá. Después de 4 años de complacencia y muchas cosas ya empezaron a cambiar con Abelardo de la Espriella. Durante años esa cárcel dejó de ser una cárcel, se volvió una oficina, se volvió una tarima, se volvió un hotel, se volvió el centro de operación política y criminal de todo el país. Otro de los trasladados es alias Pesebre, cabecilla de la oficina de Envigado y jefe de la estructura de los pesebreros. También cumple una condena de 36 años y cumplía el rol de vocero principal dentro de la mesa de diálogo del proceso de paz total del anterior gobierno. Y muchos de ellos pues tienen que contar qué fue lo que hicieron con Petro durante todos estos años, cuáles fueron esos beneficios que les dieron y qué fue lo que les prometieron, hasta madrina de la mafia les pusieron. Vamos para adelante. Alias El Indio, uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial organizado Trianón, también fue reubicado en otra cárcel. Las autoridades lo señalan como responsable de asesinatos, porte ilegal de armas y venta de estupefacientes. Alias Ton de la estructura delincuencial Los Chata cumple una condena de 16 años y se le imputan los delitos de concierto para delinquir, fabricación y tráfico de armas y uso privativo de las prendas de Fuerzas Armadas. A esta lista de criminales también se le suma, según las autoridades, los delincuentes alias Lindolfo y Poncho. Ya habrían sido trasladados a Valledupar y La Dorada. El nombre de 9 de estos criminales volvió a sonar con fuerza el pasado 21 de junio de 2025, cuando se les vio en primera fila acompañando al expresidente Gustavo Petro en el centro administrativo La Alpujarra, en el marco de los diálogos sociojurídicos de la política llamada Paz Total. Y ya era hora que no se le permitiera seguir delinquiendo desde la cárcel de Itagüí a estructuras que tanto daño le causaron a Antioquia y a todo el país, responsables de homicidios, de desplazamientos, de la venta de droga, de la extorsión
la Universidad de AFI ha dicho que seguían regentando rentas por más de 200.000 millones de pesos al año solo de cuenta de la extorsión. Estos mismos cabecillas estuvieron envueltos el pasado 8 de abril en la polémica parranda vallenata con la presencia del cantante Nelson Velázquez, con más de 100 invitados en la cárcel La Paz y que costó 500 millones de pesos. En medio de operativos se descubrió que contaban con celdas reformadas y con lujos. Estos cabecillas estarían celebrando el cumpleaños de alias Pocho. 11 funcionarios del INPEC continúan vinculados a la investigación por la realización de la fiesta. 2 de ellos ya aceptaron su responsabilidad disciplinaria. Con la llegada de Abelardo de la Espriella es diciendo y haciendo. La orden que dio de trasladar a más de 100 criminales a diferentes cárceles del país es un mensaje muy potente para desmontar la falsa paz total que montó Gustavo Petro. No más negociación con criminales, no más beneficios ni prebendas a aquellos que no cumplen la ley y que tanto daño le han hecho a nuestro país. Llegó el orden y la autoridad. A centros penitenciarios de Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar y La Dorada fueron trasladados estos peligrosos criminales. Son en total 117 los cabecillas de bandas delincuenciales del país que fueron trasladados a otras cárceles por orden del actual gobierno de Del Espriella. Ahora bien, entre los traslados que cumplió el INPEC está el de la influencer EPA Colombia, condenada por destruir el mobiliario de Transmilenio durante el estallido social en 2019, y de Margaret Chacón, condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Sobre las razones del traslado de estas dos mujeres nos habla a esta hora Pablo Arango. Pablo. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos de cada uno de los casos. Arranquemos con Daneitis Barrera. Recordemos que en su momento ella había hecho una petición incluso al entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para que mirara su caso. Sin embargo, ella primero estuvo en la cárcel del Buen Pastor, luego estuvo en la Escuela de Carabineros. Allí se adelantaron investigaciones por algunos escándalos que protagonizó y finalmente es trasladada justamente a la cárcel de Ibagué en el departamento del Tolima. Está condenada por actos de vandalismo aquí en el país. Ha dicho el gobierno nacional, el ministro de Justicia, que la decisión de trasladarla responde justamente a estas operaciones que se están dando por parte del gobierno nacional. Hablamos de Margaret Chacón, está condenada por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Estaba también allí en la Escuela de Carabineros, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, aquí en la capital de la República. Un dato final en este contacto, quiero contarles que a la cárcel La Picota llegaron 26 personas de estos traslados y que van a continuar los operativos por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella.